buenas tardes. Esto es con el fin de ponernos de acuerdo para la elaboración del trabajo tipo podcast de sostenibilidad, desarrollo y calidad de vida. Entonces, vamos a empezar con la temática. Como bien sabemos, el trabajo final consiste en la creación de un podcast. Bueno, hicimos estudio, hicimos la Ok. elección de caso. El estudio como tal que elegimos nosotros fue el campesino. La deserción del campesino, el éxodo del campesino hacia las ciudades por múltiples factores, ¿verdad? Que son los que veremos a continuación. Entonces tenemos varios pasos y vamos a dar paso a lo que es el campesino, bien sea la introducción de cómo quedaría el podcast, el cual se da inicio con un intro leve ahí que lo voy a leer a continuación. Dice, es maravilloso despertar cada mañana y escuchar el canto de las aves, el sonido de la naturaleza, visualizar en el horizonte un amanecer que nos deja ver con clarividencia la riqueza de su suelo, bañado con hermosos ríos de translúcidas aguas que acarician tenuemente su superficie. Este suelo, un suelo que es indispensable para nuestra existencia, un suelo que con un inmenso valor que para muchos es casi que imperceptible a simple vista, que no le da el valor que realmente merece. Este suelo fue, es y seguirá siendo la fuente principal de la vida humana. Entonces se prosigue ahí con una intervención que sería ya la parte de audio y se da entonces inicio a lo que es, así inicia este relato del podcast titulado Campesinos sin campo, donde gracias a la ayuda de personas nativas del departamento de Córdoba, nos pudimos sumergir en el nefasto pasado de recuerdos indelebles de esas épocas doradas en la región cordobesa, donde los campesinos fueron paulatinamente desplazados de sus lugares de origen, donde desde muy niños, por no decir que donde nacieron, se criaron e hicieron sus vidas, una vida que más tarde, sin pensar que así sería, fue modificada por múltiples factores que jugaron en contra del campesinado cordobés. Hay un pequeño relato posterior a eso de vivencia de una persona nativa del campo que dice de la siguiente manera, abro comillas. Antes, cuando era niño, solía ir con mi papá al campo. Recuerdo que él tenía sus cultivos de yuca, de maíz, de ñame, de plátano y demás frutas y verduras. No nos faltaba nada. Teníamos comida de sobra. Teníamos gallinas, patos, pavos, cerdos, vacas. No contábamos como en la actualidad con todos esos avances tecnológicos de hoy en día, pero teníamos lo esencial para vivir. En pocas palabras, no era una vida de rey, pero sí quizás una deseada por muchos en la actualidad. Entonces aquí se procede con otro actor que interviene en el caso que seleccionamos y que sería el actor de la sociedad civil. Entonces, compañero José, tienes la palabra. A continuación, procedo a hablar y a explicar sobre los actores de la sociedad civil. Voy a dar una pequeña introducción aquí que dice, un pequeño pueblo rodeado de vastos campos verdes y cielos azules. Vivía una comunidad de agricultores cuyas vidas estaban entrelazadas con la tierra que cultivaban. Sin embargo, con el paso del tiempo, una sombra comenzó a oscurecer el horizonte. Esta sombra era la creciente realidad y mujeres cuyas manos alguna vez laboraron la tierra con amor y dedicación, pero que ahora se encontraban despojados de su hogar y su sustento debido a fuerzas más grandes que ellos mismos. La llegada de estos actores aquí a la sociedad civil trajo consigo un rayo de esperanza para la comunidad. Organizaciones y actividades ecofeministas se unieron a la lucha de los a la lucha de los campesinos sin campo, levantando sus voces en defensa de la justicia agraria y ambiental. A través de la organización comunitaria, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la defensa de los derechos de los más vulnerables. Estos actores de la sociedad civil se convirtieron en aliados valientes en la búsqueda de las soluciones para revertir la más difícil situación de los campesinos. Por otro lado, con
el apoyo de los actores de la sociedad civil, la comunidad de campesinos sin campo encontró la fuerza y la solidaridad necesaria para enfrentar los desafíos que se les presentaban. Aunque el camino hacia la justicia y la equidad era largo y difícil, el compromiso y la determinación de estos actores tuvieron impacto profundo en la comunidad. Se establecieron nuevas políticas de redistribución de tierras, se promovieron prácticas agrícolas sostenibles y se fortaleció la resiliencia comunitaria. A medida que la tierra volvía a ser un hogar para aquellos que la trabajaban con amor y cuidados, los actores de la sociedad civil cosechaban los frutos de su solidaridad y compromiso con el bienestar de todos. Ese es el aporte mío sobre los actores de la sociedad civil. Perfecto, compañero. De igual forma, pudimos identificar otros factores como fue grupos armados al margen de la ley y donde surge la pregunta, ¿cuáles son los principales actores que conllevan a un desplazamiento? Para dar respuesta a esto, le damos la palabra a la compañera Nadis. Espera un momento, por favor, que ya voy. Ya va, ya va. Okay. Los grupos al margen de la ley hacen que los campesinos prioricen su vida y las de sus familias, que se encuentran amenazadas por la presencia de combates cercanos en las zonas rurales. Estos grupos paramilitares y guerrilleros, junto con las bandas criminales, son retos de provocar los desplazamientos masivos, además de cometer secuestros, asesinatos y desapariciones. Los paramilitares en la lucha contra la guerrilla consideraron a la población campesina como objeto militar y no dudaron en usar contra ellas la violencia cuando toman las poblaciones, destruyendo sus viviendas y sus campos de cultivo, como refleja la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe sobre Colombia. El desplazamiento forzado no es sino una estrategia de guerra que responde a móviles económicos y al control de los territorios. Los desplazados no son desplazados por la violencia. La violencia es solo el instrumento que se utiliza para expulsar a la población. En última instancia, la población indígena y campesina son despojados de sus tierras por los mecanismos de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el capitalismo impone y las estrategias de dominación de los diversos sectores que se disputan el poder y que se sostienen con el acopio y especulación de los abundantes recursos naturales de Colombia y que vienen demandados los mercados internacionales. En definitiva, los actores que ocasionan el desplazamiento son la guerrilla, los militares, paramilitares, ganaderos, narcotraficantes, empresas nacionales e internacionales y transnacionales. Y las causas señaladas nos permiten develar los nexos del desplazamiento forzado con los patrones de acumulación de capital. Es así como cobran pleno significado la afirmación que no hay desplazados porque hay guerra, sino que específicamente hay guerra para que haya desplazados. Colombia es el país más desigual de América Latina en tendencia de distribución de tierra. La nueva legislación, que está cerca de aprobarse, al parecer no responde a las necesidades de las organizaciones campesinas y dejaría enormes vacíos. El 1% de las fincas más grandes ocupan el 81% de Colombia. El 80% de la tierra con uso agropecuario está dedicado a la ganadería y solo es el problema en Colombia. De hecho, la desigualdad de uso y pertenencia ha sido reconocida como uno de los detonantes de la creación de la guerrilla, especialmente la FARC. Tan importante es este tema en el país que fue el primero de los puntos que se negociaron en el acuerdo de paz, firmado a finales del 2016.
En el proceso de negociación se llegó a la conclusión de que a pesar de que en su primer soporte el problema agrario no solo se trataba que requería inversión en infraestructura, comercio, educación, participación, ciencias y tecnología. Esto es muy importante, ya que Colombia es el país más desigual de América Latina en los derechos de propiedad sobre las tierras, pues la mayoría de los predios están concentrados en manos de unos pocos. Durante décadas ha sido imposible lograr una reforma rural exitosa que responda a las necesidades de los campesinos y permita cerrar las brechas de la desigualdad. El acuerdo de paz obliga a que estas reformas no se aplazaran más, pero sus exigencias son tan concretas y complejas que se han convertido en un dolor de cabeza gigante para el gobierno, pues varias de sus propuestas se han hundido en el Congreso durante el 2017. Listo. Siento que me falta estudiarla más, hice mucho pare. Listo, Aider, ¿me escuchan? Sí, Ok. Bueno, Sí, compañero, está. Gracias por la intervención. Estaba hablando, pero estaba el micrófono apagado. Bueno, voy a Ay, repetir nuevamente. no, sí que Digo ya. que, bueno, dice que para terminar ya de complementar el caso seleccionado, tenemos un factor también que juega un papel importante, el cual es la Agencia Nacional de Tierra. Entonces, como base partimos de una pregunta que dice, ¿cómo puede intervenir la Agencia Nacional de Tierra al ecofeminismo? Para dar respuesta a esta pregunta, nos va a hacer una intervención la compañera Indira. Tienes la palabra, compañera. bueno, les voy a hablar sobre Agencia Nacional de Tierra. La Agencia Nacional de Tierra desempeña un papel crucial en el proceso social relacionado con el ecofeminismo, ya que su gestión y regulación del uso del suelo y los recursos naturales tiene un impacto directo en las comunidades, especialmente en aquellas que dependen de la tierra para su sustento. El ecofeminismo busca visibilizar las intersecciones entre la opresión de género y la degradación ambiental, así como promover la equidad de género y la sostenibilidad ambiental. La agencia puede intervenir en este proceso social a través de políticas y programas que promuevan la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones sobre el uso de tierra, así como en la protección y gestión de los recursos naturales. Además, puede implementar medidas para garantizar que las comunidades afectadas por sus decisiones tengan voz y voto en los procesos de planificación y desarrollo relacionados con el uso del suelo. Por otro lado, la agencia también puede afectar el proceso social relacionado con el ecofeminismo si no toma en cuenta las perspectivas de género y no consideran los impactos específicos que sus decisiones pueden tener en las mujeres y en la relación entre la comunidad y el medio ambiente. Medio ambiente. Mira, eso es lo que mandó. Siento que le falta, ¿no? Estoy segura que le falta a esa parte. ¿No, Haider? Lo que arreglamos ayer le faltan las estadísticas, ¿no? ¿No? Aló. Indira, se te fue la señal. tiene el micrófono apagado. Hola. Bueno, Indira, ¿no te hace falta la parte de estadística? Ah, sí. Sí. Ya. Sí.
Ah, Sino que acá tenía un poquito de bulla. Bueno, en lo que lleva vigente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, Ley 1448 del 2011, ha llegado más de 130.000 solicitudes de víctimas del conflicto y a través de 6.908 sentencias, jueces han ordenado la restitución de 5.038.2 hectáreas de tierra. En el corte del 28 de febrero de 2022, la unidad tiene conocimiento de 6.908 sentencias mediante las cuales se han identificado 5.12 hectáreas con orden de la restitución o compensación, que representa 10.130 predios de ruta individual y 22 territorios en sentencias de ruta éntica. Beneficiado 78.300 personas, de estas en el marco de Acuerdo de la Paz 26 de septiembre de 2016 y corte del 28 de febrero. Hay 4.642 sentencias identificadas, 327.88 42 hectáreas con orden de restitución o compensación, beneficiado a 51.096 personas. Ya. Bueno, compañero, gracias por la intervención. Entonces, así pues daríamos final al contenido que como tal va a llevar el podcast, ¿verdad? Según lo que nos comenté la tutora, analizarle, quitarle, investigar, bueno, ya eso depende del comentario que nos diga. Entonces, esta grabación fue como evidencia de un encuentro sincrónico, en el cual se hacía la elección del tema y se estipulaban roles. Entonces, no siendo más, vamos a dar fin a la grabación